Acá estamos hablando de lo que es la materia. Cuando hablamos de materia, entendemos que es todo lo que se encuentra en el universo. Esto debemos entenderlo porque desde ciencias naturales básicas se habla que es materia, que consiste, y como ustedes pueden observar ahí, dime, Dylan. No sé si soy yo, pero no lo escucho, ya lo escucho bajito. Sí, licenciado. No se escucha bien. Ahí se escucha. Ahí sí, ahí sí. Subir el volumen acá. Puede ser que esté. No, está todo el volumen. Bien, la materia. La materia es todo lo que se encuentra en el espacio. Estamos hablando que la materia se puede considerar tanto líquido, sólido y gaseoso. Eso significa que lo que vemos, lo que es material para nuestros ojos o inmaterial, está dentro de este cajón que se denomina materia. Ahora, cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio en el universo se considera materia. Ustedes están viendo ahí que va desde estado líquido, va hasta una silla, puede ser unos globos, puede ser el trigo, puede ser un jugo, pueden estar en diferentes estados. Significa que lo puedo encontrar yo en estado gaseoso, en líquido y también en sólido. Así que la clase de hoy día va enfocado a lo que es las características. Cuando hablamos de características, todos debemos saber que todos pueden reconocer a algo por una característica. Hablemos de décimo. Décimo es un grupo de estudiantes que puedo decir una característica general de ellos es que ya están pasando la pubertad, ¿sí? Y de hecho ya en unos 2, 3 años ya entran a la mayoría de edad. Entonces estoy hablando de algo general. Muy pronto tomarán sus propias decisiones, muchos se independizarán, unos trabajarán, otros irán a la universidad. Estoy hablando de algo general. Muchos de ustedes ya tienen 15 años. Estoy hablando de datos generales. Entonces, cuando hablamos de materia, también tiene datos generales. Y como ustedes pueden ver ahí, son propiedades generales que son las propiedades comunes de toda materia. Si yo hablo de gas, tiene masa. Si yo hablo de algo sólido, tiene masa. Si hablo de algo líquido, tiene masa. Entonces, ¿qué es masa? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ustedes ya recibieron las clases anteriormente que peso es otra cosa. Masa no tiene nada que ver con el peso, que aquí nosotros sabemos decir cuánto pesas, ¿sí? Pero el peso está relacionado con un dato que se llama gravedad. Significa que si yo me voy a la Luna, obviamente yo peso muy distinto aquí en la Tierra. Si yo voy a Júpiter, yo peso muy distinto. El peso es diferente a la masa. La masa significa que es la cantidad de materia que yo tendría aquí en el planeta Tierra. Si yo me voy a Marte, tengo la misma cantidad de materia. Si yo me voy a Júpiter, la misma cantidad de materia. Si me voy a la Luna, igual. ¿Qué significa eso? Que la masa no cambia. Lo que cambia es el término peso, que tenemos que saber desencadenarlo. Es una cosa masa y otra cosa peso. ¿Sí? Vamos a pasar a otra propiedad general que es el volumen. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Y ustedes ya saben esto porque nosotros podemos observar que en un vaso de agua yo puedo tener ahí lleno, que sé yo, unos 100 milímetros y yo pongo un material allí y yo puedo ver que se desplaza el agua, ¿sí? Y esa cantidad de agua que se desplazó de un vaso, yo puedo medirla y lo puedo medir con litros, mililitros, decalitros, kilolitros y esto ustedes ya lo saben porque hemos hablado acerca de las unidades de medida y eso significa que nosotros podemos convertir, ¿sí? Así que toda materia ha tenido también volumen. Inercia. Este término lo utilizan bastante en física cuando tiene que ver con reposo, pero acá le voy a dar el ángulo químico. Nosotros a veces vemos las cosas físicas y entendemos de que esto sólido no se mueve. Cuando decimos que no se mueve, aparentemente a nuestra retina ocular percibimos que no hay movimiento, pero a nivel molecular nosotros debemos entender que los átomos están en estado vibracional. Vibran. La roca yo miro y es algo sólido y si yo le pongo aumentos al 1000%, voy a ver que molecularmente están en estado de vibración. Todo el universo se mueve. No hay nada inamovible. Usted está sentado ahí, usted está acostado y obviamente
su cuerpo está en movimiento, sus células están en movimiento, los átomos que conforman la célula están en movimiento. Bien, pasamos a impenetrabilidad. ¿Qué significa? Que todo cuerpo que está en el espacio tiene que ocupar, ¿sí?, el espacio de otro. ¿A qué me refiero a esto? Yo tengo una botella. Me hubiera encantado que ustedes traigan una botella y lo tengan de agua. En el momento que yo les hago la pregunta, señores, ¿qué tengo aquí? Muchos estudiantes dicen agua. Yo vacío el agua y les digo, ¿qué tengo aquí? Nada, mentira. Acuérdense que químicamente materia es todo lo que se encuentra en el universo. ¿Qué significa? Que en el momento que yo deposité el agua, vino y adquirió una posición que el oxígeno. ¿Me entiende? Entonces, el oxígeno también es considerado materia. Por eso una vez un químico nos hizo una pregunta con un envase vacío, entre comillas, y nos dijo, ¿qué hay aquí? Respuesta sabia, materia. ¿Está lleno? Sí. ¿Por qué? Porque tiene materia. ¿Y qué es materia? También es un gas. ¿Sí? Entonces, impenetrabilidad es la característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio que ocupa el otro cuerpo. De forma simil, que siempre se utiliza de ejemplo, si yo tengo un asiento y veo, por ejemplo, a Nicolás sentado ahí, obviamente tengo que decirle, Nicolás, por favor, párese que yo me quiero sentar. Un ejemplo, ¿no? Entonces, nadie se puede sentar encima de Nicolás. Igual, toda la materia necesita ocupar su propio espacio, ¿sí? En el universo. Por eso se llama que toda materia es impenetrable. Pasamos al otro, al quinto, porosidad. ¿Qué significa porosidad? La porosidad en sí es que toda materia presenta poros. Por ejemplo, voy a hacer alusión a algo que ustedes conocen, la piedra pómez. Hay bastantes poros, pero una roca a nivel molecular también tiene poros. Unos los tienen en gran cantidad, ¿sí?, de porosidad y grandes diámetros de porosidad, y otros lo tienen menos proporción y otros más pequeños. Entonces, lo que hemos visto en esta diapositiva es las propiedades generales de toda la materia. Pero ahora vamos a hablar de algo específico. Tenemos otra propiedad y nos vamos a ser muy específicos. Por ejemplo, hablemos de los estudiantes de décimo. Yo tengo aquí estudiantes que tienen un coeficiente intelecto muy elevado, ¿sí? Y ahora yo puedo decir algo específico. Hay hombres y hay mujeres. Soy más específico. Aquí hay alguien que es muy inteligente y que no sabe utilizar la inteligencia sino para el mal. ¿Se dan cuenta? Yo puedo ya ir dando y puedo dar color, puedo dar tamaño, ¿se dan cuenta? ¿Cómo puedo decir yo también? Hay personas muy inteligentes aquí que no saben utilizar su sabiduría para hacer lo que es bueno, sino para hacer cosas mal. O cómo puedo decir, hay chicos que les faltan un poquito más de leer para mejorar lectura. Y ya voy comenzando a ser más específico. Bien, las propiedades también específicas nos dicen de qué materia estoy hablando. Y cuando estoy hablando de específicos, pasamos acá. Propiedades organoléctricas. Bien, voy a hacer un poquito más grandecito para que lo puedan ver. Bien, y tenemos dentro de las propiedades físicas específicas, tenemos las organoléctricas. Las organoléctricas tienen que ver mucho con los sentidos. Lo que yo huelo, ¿sí? Yo salgo a la calle 6 de la mañana y me voy a trotar y veo el aire puro. Pero si yo me voy a la calle a las 7 de la mañana donde hay bastante tránsito, yo ya comienzo a ¿qué? A tener otro olor característico, ¿sí? Que es contaminante. Entonces, aquí podemos entender que las propiedades diferentes es oler el oxígeno, oler el dióxido de carbono o monóxido de carbono que emanan los autos y el parque automotor. Estamos hablando también acerca del sabor. Tenemos 4 sabores distintivos. Yo tengo aquí el agua, yo tengo un vaso de leche. En el rato de que yo tome el agua, muchos dirían, esto es insípido, pero la leche es ácida, ¿sí? Y sobre todo si lo deja de un día para otro o si lo deja una hora ahí, es ácida. Y si les digo alcohol, ¿sí? Estoy hablando del alcohol de tomar el whisky, el ron. Cuando ustedes han probado un poquito, algunos lo encuentran agrio. Entonces, ¿qué significa?
que nosotros podemos percibir las propiedades específicas de ciertas materias. Estoy hablando de algo líquido, ¿no? Bien, cuando estoy hablando de propiedades específicas, también está involucrado aquí el estado físico. Bien, estado físico quiere decir que yo puedo cambiar su composición, ¿sí? Su estructura. Por ejemplo, el agua. El agua yo la tengo en estado gaseoso, ¿sí? De hecho, nosotros lo podemos ver en un laboratorio. Cuando ustedes tienen el agua hirviendo, ustedes pueden ver inmediatamente un humo, que significa que el agua se está descomprimiendo, ¿sí? Y comienzan sus partículas a lo que nosotros le llamamos en química a repudiarse. Significa que comienzan a alejarse, ¿sí? Y cuando yo le bajo la temperatura, inmediatamente ese gas comienza a estar en estado líquido. Significa que las moléculas del agua comienzan a atraerse y generamos un estado líquido. Yo puedo seguir bajando la temperatura y en este caso el agua lo puedo poner en estado sólido, que en este caso es el hielo, que ustedes bien lo conocen. Aquí hay un estado que lo puse en parte singular, que es el plasma. Significa que el agua, el oro, el silicio, el plata, todo lo que ustedes conocen como elemento puede llegar a un estado denominado plasma. ¿Cuándo todos los elementos o la materia puede generarse en estado plasma? Cuando llega a un grado centígrado a mayor de 10.000 grados, ¿sí? Esto estamos hablando de algo atómico, algo que astronómico, que está fuera de nuestro planeta. Eso lo vemos en el Sol, en las estrellas, que generan una gran cantidad de temperatura, lo que significa que tenemos allá los ingredientes en plasma. Y ahí ustedes tienen el concepto. Es un estado de los gases que adoptan cuando se calientan a elevadas temperaturas. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos lo que ustedes ya conocen, que esto sí creo que ya no es necesario ni siquiera repetirlo. ¿Cómo puedo yo pasar de un estado a otro estado? Tiene un proceso y esto tiene una denominación. Por ejemplo, punto de ebullición. Hablemos del agua. El agua es uno de los ejemplos que siempre se utiliza para dar a conocer prácticamente estos estados. Por ejemplo, yo tengo aquí el agua, ¿sí? Y si yo subo la temperatura, yo genero estado de ebullición. El agua, esto quiero que recuerden porque el próximo año van a haber ejercicios, inclusive en segundo bachillerato, donde se hace ejercicios de estado de ebullición. El agua llega a 100 grados centígrados y se genera en estado de ebullición. ¿Qué quiere decir? Que pasa de líquido a gaseoso. Pero eso no quiere decir que a esa misma temperatura toda cosa líquida puede ir a estado gaseoso. Mentira, solamente el agua, ¿sí? Así que hay una tabla que nos indica que ciertas sustancias necesitan mucha más temperatura para generar en estado gaseoso, como el nitrógeno. El nitrógeno líquido a menos temperatura que el agua se genera en estado gaseoso. Pasamos a otro, el punto de fusión. Fundir, no sé si alguna vez ustedes escucharon que el hierro se funde, si el metal se funde. Entonces, también utilizamos este factor que es muy importante, la temperatura. En química se utiliza mucho la temperatura y la presión. En este caso, la temperatura, al momento que yo utilizo temperatura, algo sólido lo puedo pasar a líquido y eso en el agua ustedes lo pueden percibir cuando sacan el hielo de la refrigeradora y lo ponen en un vaso. Inmediatamente ese se transforma porque en la refrigeradora ha tenido 10 grados. Lo sacas al ambiente, significa que estamos a 21 o 24 grados. Has aumentado la temperatura, por lo cual ha pasado de estado sólido a líquido. ¿Sí? Bien. Tenemos propiedades específicas, apartándonos de lo que es el estado de materia, y tenemos la solubilidad. Ya verá que esto de aquí necesito que lo tenga en cuenta para primero y segundo de bachillerato. Toda la materia no es soluble. Repito, no es soluble y les paso aquí un tip. Las cosas orgánicas se disuelven en cosas orgánicas. Las cosas, escúcheme bien, las cosas inorgánicas se disuelven por lo general en el agua, que es el mayor disolvente del planeta. Bien, los que les interesa
tomar apunte. Términos químicos. Lo polar se disuelve con lo polar. Lo apolar se disuelve con apolar. Yo ya les había graficado en la pizarra de que el agua tiene H2O y significa que este es una molécula polar. Entonces, el agua puede disolver cosas polares, pero no puede disolver cosas apolares. ¿Por qué digo apolares? Porque el término a significa en griego no, todo lo contrario. Yo digo, tú eres normal, ustedes ya tienen el sentir de que es una persona normal. Pero si yo digo tú eres anormal, significa todo lo contrario. Entonces, ahí está, para que ustedes lo escriban. Lo polar se disuelve a lo polar y lo apolar se disuelve a lo apolar. Bien. Y la solubilidad es nada menos que la propiedad que tienen algunas sustancias a disolverse. Y también influye la temperatura. Y un ejemplo que ustedes lo saben. Hoy en la mañana, quienes hicieron café, al poner el agua a temperatura normal, tienen que estarlo mezclando. Pero si yo tengo el agua a 100 grados centígrados, a alta temperatura, el café solamente basta con tocar el agua a esa temperatura y se disuelve de manera rápida. Y lo mismo pasa con el azúcar y lo mismo pasa con la sal. Densidad, un término que ustedes ya lo utilizan y ya saben, es la relación entre masa y volumen. Primero de bachillerato, primer parcial del primer trimestre, ejercicios de densidad. Pasamos más rápido. Ustedes ya recibieron qué es densidad y saben lo que es ejercicio. Densidad, masa y volumen. Ya tienen ustedes también las fórmulas de cálculo de masa, cálculo de volumen y cálculo de densidad. Dylan. Lice, si digamos tengo alguna lección en el examen, como fue la anterior, me pone qué es la densidad, yo le puedo decir, es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Así es. Ya. Bien. Dureza. Otra propiedad de dureza significa de que hay materia que es resistente, es muy dura. Y aquí tenemos nada menos que el diamante. El diamante no lo raya nadie. De hecho, hay diamante que es industrial. No sé si ustedes han visto alguna vez en una vidrería que utilizan una punta de diamante para poder rayar el vidrio y cortarlo, ¿sí? Este diamante no tiene mucho costo, pero hay un diamante que realmente lo tiene solamente en las coronas de los reyes. Este diamante es una piedra muy preciosa. De hecho, es la unión de carbonos de una manera estructural dimensional tan perfecta que refracta la luz y por eso le da esa característica de que brilla, refracta la luz y se ven colores muy hermosos. Este diamante es muy, muy duro. Y si le damos categoría del 1 al 10 y lo catalogamos al diamante, tiene calificado 10, extremadamente duro. No lo puede rayar nadie, solamente otro diamante. Y si nos vamos a un ejemplo de talco, ¿sí? Hay anteriormente, ahora vienen talcos en envases y tú lo sacas, pero antes venían en barra y tú lo cogías el talco, inmediatamente se rayaba. Así que este es muy frágil, no tiene tanta dureza. Entonces, aquí hay dos ejemplos. El diamante y el talco son extremos, norte y sur. El uno es muy duro y el otro es muy frágil. Pasamos a otro, elasticidad, ¿sí? Es la capacidad que tienen los cuerpos de deformarse. Dejen, todos creo que han consumido alguna vez una melcocha, ¿sí? Todos han cogido también un elástico, ¿sí? Y es la fuerza que tienen esas ligas o plásticos a deformarse por un momento, pero si yo le quito presión, vuelve a su estado natural. Maleabilidad, otra característica única y específica en ciertos materiales. Tiene la capacidad para convertirse en láminas. Por ejemplo, el cobre es uno de ellos. Tenemos láminas de cobre, láminas de aluminio, de oro, plata, plomo y zinc, ¿sí? De hecho, las láminas de zinc que se utilizaban anteriormente para cubiertas, ahora todavía lo siguen utilizando las personas que tienen una casita pequeña y de pronto tienen algún patio o alguna finca, ponen una casita y ponen lo que es el zinc, se le denomina las hojas. Significa que toda materia no puede generar maleabilidad porque hay ruptura de esos átomos. Por eso ciertas materias pueden ser maleables, no todo.
Vamos a hablar de tenacidad. Aquí habla de la resistencia que tienen los cuerpos a romperse. De hecho, todo lo que tiene que ver con metales puede deformarse con un golpe. En el video que si lo alcanzamos a ver, ustedes verán cómo un golpe, ¿sí? Puede deformar la materia, como un golpe puede hacerlo maleable en este sentido por la tenacidad que tiene. De hecho, los grandes guerreros en la antigüedad utilizaban armamento, no utilizaban revólver, utilizaban su espada, su escudo, casco, el yelmo, y todo eso lo utilizaban a punta de golpes, ¿sí? Deformaban la materia y generaban su armadura. De hecho, aquí tenemos algunos, y en este caso también entra el oro, el plata, el plomo, el cobre y el bronce. Tenemos algo que es especial, y aquí ya entramos a netamente lo que es químico. Todo lo que son propiedades físicas, ¿sí? Son una cosa, propiedades químicas son otras. Y ustedes ya tienen que tener la tabla de elementos periódicas que les pedí hace mucho tiempo. Los que tienen la tabla del periódico de elementos en sus manos me pueden ya dar respuestas. La primera columna de la tabla de elementos, que me la sé de memoria, pregunto, ¿cuáles son los elementos que están en la primera columna? Y así ustedes tienen que también sabérselo para el próximo año. Eso les va a facultar a ustedes pasar segundo o tercer año sin ningún problema. Pregunto, ¿cuáles son los elementos de la primera columna? Dicen, creo que estaban hidrógeno, nitrógeno. Sodio, francio, calcio, magnesio. Perfecto. eh, Sí, ahí está. El hidrógeno lo han puesto ahí porque tiene solamente tiene un electrón. Ya después vamos a explicar eso porque lo encasillaron ahí. Pero tenemos litio, sodio, francio, cesio, rubidio. Todo ese grupito que está ahí, señores, es altamente reactivo. De los elementos está encasillado en esa columna y se llaman a los alcanos, los famosos alcanos porque son extremadamente reactivos. Y aquí vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, punto 1, se genera una propiedad química que se llama combustión. Todos esos elementos que ustedes ven al lado izquierdo, ¿sí? De la tabla periódica de elementos son altamente reactivos. Significa que reaccionan con uno de los elementos como se denomina el óxido. El oxígeno para formar óxidos. Por eso se le llama a esta propiedad combustión. Significa reacción. Pasamos al segundo punto. Señores, aquí tenemos reactividad con el agua. Aquí ya voy a hablar algo de química. Con algunas sustancias como el sodio que ustedes encuentran en las primeras filas, como el potasio, reaccionan violentamente también con una molécula que en este caso es el agua. Escúcheme bien. Queda una reacción que se elimina el sodio y potasio. Al mezclarse con agua, ya no queda sodio y potasio, forman hidróxidos o bases, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de propiedades químicas significa que se destruye el componente inicial y se transforma, generándome un resultado. Y en química se llaman reactivos, que se suman y forman productos. Ya el otro año entro a hablar de este tema porque ya se los di. Reactivos se suman y genera productos. Tenemos un tercero. Reaccionan con las sustancias ácidas. Bueno, otra propiedad es que hay algunas que reaccionan con los famosos ácidos. Por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido yodhídrico. ¿Qué significa? Que hay ciertos elementos que al momento de tocar cualquiera de estos ácidos reaccionan, liberando el famoso hidrógeno. Si nos permiten, el próximo año les voy a pedir que compren ciertos elementos para que hagamos un poco de práctica. Ustedes van a ver que en el momento de que existe el tope simplemente de dos sustancias, genera gas, generando energía también. Energía tanto que genera calor. Tú te puedes quemar.
Por eso es importante en laboratorio tener guantes, gafas, el barbillo y sobre todo el mandil. Si se quema el guante. Si se quema, las gafas. Que se queme el barbijo, que se queme el mandil, pero no la piel de ustedes, ni los ojos, ni la boca. ¿Sí? Así que aquí ya entendemos de que hay elementos que al mezclarse con otras sustancias generan reacción. ¿Sí? Y aquí dice, magnesio, que es un elemento metal, reacciona con el ácido clorhídrico. Al momento que hace el contacto, ¿qué es lo que forma un gas? Que se llama hidrógeno. Por eso dice, el hidrógeno se libera y genera dentro de esa reacción una sal que se llama magnesio. Y ahí tenemos, ya les voy a poner nomenclatura porque ya tienen que ir aprendiendo a ver cómo se denomina. Este se denomina cloruro de magnesio. Ahora, otro tics. Usted está viendo MgCl2. Bien, los nombres químicos siempre se nombran de derecha hacia izquierda. El primer elemento de derecha a izquierda es el que toma el nombre. Cloruro de magnesio. Bien, como último, reaccionan con las bases. Ciertas sustancias en la química, cuando tienen OH, repito, OH o denominado hidroxilo, forma otro componente. Repito, cuando hay una sustancia que tiene OH, que se denomina hidroxilo, ¿sí? Genera otro producto. De otra forma, ¿cómo decírselo? Por eso dice, la propiedad que tiene cierta sustancia de reaccionar con un grupo de compuestos denominados bases o hidróxido. Tiene dos nombres, ¿sí? Entonces, esto de aquí, ya, señores, es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para primero de bachillerato. Así que el tercer parcial, tercer trimestre, el primero y segundo parcial, con ustedes voy a ir más rápido porque ya les he dado conceptos. Que los elementos, tanto metálicos como no metálicos, generan enlaces. Y yo ya les dije que anotaran, y vuelvo y lo repito. El metal con no metal genera un tipo de enlace, ¿sí? Este enlace se llama iónico. Vuelvo a anotarlo, ya verá que el próximo año ya no repito. Enlace iónico. Cuando yo tengo los elementos de la tabla periódica, los que están a la derecha, y están los famosos CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, mezclados entre ellos, como el monóxido de carbono que tiene carbono y oxígeno, se forman enlaces covalentes. Repito, enlaces covalentes. Y si yo tengo metales que se unen entre ellos, se denominan enlaces metálicos. Entonces, en síntesis, tenemos tres tipos de enlaces, ¿sí? Ya que la compañera me estaba diciendo, Angie, que ya ha recibido eso, ya me estoy adelantando. Bien, entonces, tenemos que la tabla periódica encuentra 118 elementos. El lado izquierdo ustedes tienen los metales, el lado derecho tienen los no metales. Hay una escuadrilla que se llama metaloides, que eso lo vamos a ver el próximo año. Pero lo primero que necesito que entiendan es que ellos se pueden unir, ¿sí? Y los metales con no metales generan enlaces iónicos. Los no metales con no metales, enlaces covalentes. Los metales, cuando se unen entre ellos, se denominan enlaces metálicos. Bien, chicos, hasta aquí la clase.